Me permito ahora presentar a la licenciada Mara Muñoz Galván y posteriormente abriremos el espacio de preguntas y de debate en el colectivo. La licenciada Mara Muñoz es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas, maestra en Políticas Sociales y Sociología por la Universidad de Nottingham y es integrante de diversas colectivas feministas. Como lo mencioné al inicio, también es titular del Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de las Mujeres y Niñas en Zacatecas, y hay que señalar que en marzo de 2020 la legislatura del Estado le integró la presea al mérito en reconocimiento a su trayectoria como activista en favor de las mujeres, ya que tiene una larga trayectoria como luchadora, como protectora de los derechos de las mujeres. Entonces nos complace también escuchar a la maestra Mara Muñoz Galván. Bienvenida, Hola, muy buenas tardes. Pues muchas gracias por estar presentes. Gracias, Emilia, por compartir. A las compañeras de Estudios del Desarrollo, Rosy, maestra, gracias por el espacio. Yo quiero comenzar platicándoles una anécdota que tuvimos alguna vez con el gobernador, con Alejandro Tello más bien, cuando todavía nos sentábamos a dialogar con él. Recuerdo, y Emilia no me dejará mentir, que comenzamos a hablar de temas que tenían relación con la violencia hacia las mujeres. Esa ha sido una de nuestras principales preocupaciones desde hace muchos años. Y entonces después pasamos al tema del despojo del territorio de algunas compañeras que se estaban organizando en torno a un macroproyecto. Y dijo, no, estamos aquí para hablar de temas de mujeres. Entonces, quiero empezar por ahí porque justo es eso. Estamos acostumbradas a ver de una forma ya morbosa lo que nos pasa a las mujeres. Los feminicidios se han convertido en un espectáculo mórbido, ¿no? Que incluso da pie a la creación de memes, ¿no? Burlándose, ¿no? de esos cuerpos destrozados, ¿no? De esas vidas mutiladas, a burlas múltiples, culpando incluso a las víctimas. Vamos a hablar de las causas, del origen de todo esto. Y aquí lo que tendríamos que analizar es el origen del poder y los efectos perniciosos del Estado patriarcal. ¿Qué es lo que los seres humanos y las seres humanas deberíamos hacer? ¿Empoderarnos o emanciparnos? Creo que es momento que los seres humanos y las seres humanas empecemos a desempoderarnos, porque realmente estamos haciéndole un daño tremendo al planeta y a las otras personas, ¿no? Hombres contra mujeres, todos contra los niños y las niñas, que aquí son los más vulnerables en este escenario. Por eso hoy mi feminismo, desde mi construcción, se dirá en términos desde mi proceso de emancipación, yo hablo de emancipación. Yo hoy rechazo, ¿no? De manera personal, y ese es mi compromiso, el poder, porque me parece que en ese ejercicio del poder todos y todas nos hemos visto comprometidos y comprometidas en una cosa básica del ser humano, que es la dignidad. En un Estado moderno, los dos ejes rectores, los dos pilares, son el aparato de justicia y el aparato educativo. Al final de cuentas, el aparato educativo garantiza el adoctrinamiento, porque en México el aparato educativo no ha sido promotor de un pensamiento crítico ni libertario de ninguna manera, ¿no? Los pilares de la educación en este país son sindicatos charros, algunos intentos democratizadores, pero al final de cuentas con estructuras patriarcales en su pensamiento y en sus formas políticas. Y el aparato de justicia, al final de cuentas, pues lo que hace es revictimizarnos, caer en prácticas corruptas, negligentes, que revictimizan, que violentan a las víctimas del delito, y después cuando ellas acuden, no solamente sufriendo las violencias por parte de los agresores en ámbitos privados, cuando acuden, el Estado pues las vuelve a violentar. Entonces, la gran impunidad que prevalece en este país son los resultados del aparato de justicia. Ese aparato de justicia que también se ve nutrido por las universidades, ¿no? En donde ahí se forman los ministerios públicos, los jueces y las juezas,
los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los jueces y juezas federales, todas las personas que están involucradas en este aparato de justicia. Aquí mismo, en la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Facultad de Derecho, toda la vida se ha sabido quiénes son los maestros agresores sexuales. Hoy tienen el descaro incluso de levantar denuncias penales por calumnias contra las jóvenes que se atreven a denunciarlos. Ese es el cinismo, ¿no?, del sistema educativo, de sus representantes, de sus operadores, de los formadores y formadoras, de quienes más tarde estarán en el sistema de justicia. Justamente por eso la reflexión, digamos, frente al Estado que comparto con Emilia es esa, ¿no? Esos efectos perniciosos en la construcción de seres humanos y de seres humanas, en la construcción de sociedad que tenemos. Somos una sociedad dependiente del papá Estado en muchos sentidos. Veamos cómo reaccionamos ante una figura totalmente conservadora y patriarcal como la del actual presidente de la República, pero como la del anterior y el anterior y el anterior. Aquí no se trata de una persona en particular, es un sistema y las figuras, ¿no?, que encumbran y el sistema, hablándolo como todos y todas somos el sistema, porque hoy vamos a votar por ellos además, ¿no? Ese es el gran dilema. Entonces, bueno, prácticamente frente a este escenario, el feminismo que hoy tiene a todas y a todos hablando de lo que parece un gran descubrimiento: las mujeres somos seres humanas, no ciudadanas, porque ni siquiera la gran mayoría de los hombres son ciudadanos en este país. Muy pocos lo son, porque la gran mayoría de las personas en este país realmente no recibimos nada del Estado. Es decir, yo soy una mujer sumamente privilegiada y me asumo como tal. Tengo una licenciatura, tengo maestrías, tengo herramientas en la vida para poder sobrevivir. Ni siquiera tengo la carga económica de hijos e hijas, no estoy casada. Es decir, en ese sentido yo he tomado mis decisiones de manera de construir mi persona de una forma más libre de esas ataduras económicas, etcétera. Pero el día que yo deje de trabajar, yo no voy a tener una pensión, yo no voy a tener ninguna seguridad social, yo no tengo ISSSTE, yo no tengo seguro social, yo no tengo... Y les estoy hablando desde un punto de vista sumamente privilegiado. Yo lo sé que soy sumamente privilegiada. Entonces pensemos lo que sucede con las compañeras trabajadoras de Maquila, con las trabajadoras de todo el outsourcing de limpieza, que tienen sindicatos blancos, que ni siquiera saben que están sindicalizadas, que no están dadas de alta en el Seguro Social y que hoy están limpiando las oficinas del Senado de la República. Imagínense nada más lo que estamos sosteniendo. Es decir, este régimen que dice por el bien de todos, primero los pobres, les quita los derechos laborales a las empleadas de limpieza del Senado de la República, contrata outsourcing, ¿no?, y ni siquiera se cercioran de que estén dadas de alta en el Seguro Social. Entonces, por eso hablo de ciudadanía, porque hablamos de muchos conceptos que no aplican en este país. Es que ese es el problema, que estamos hablando sobre una base de conceptos que no han pasado por la reflexión del contexto en el que nos encontramos. La otra cuestión que es importante señalar es justo esto del feminismo callejero. El hecho de que las mujeres de manera masiva nos encontremos hoy en las calles no es casualidad. Todas las mujeres, lo acepten o no, somos sobrevivientes de la violencia. Todas, de alguna manera. Alguna vez estaba yo capacitando jueces y juezas en Baja California, y una jueza me dijo muy segura de sí misma: yo nunca he sido víctima de la violencia de género. Ella era una mujer robusta, ¿no? Entonces le dije, a ver, una pregunta, le dije, usted es una mujer robusta, le dije, cuando usted va a comprar ropa, ¿no?, hablando en términos muy sistémicos y capitalistas, le dije, ¿usted encuentra de su talla? ¿Es fácil que encuentre? Dice, no. Y pues eso se debe a que hay una serie de estereotipos de belleza que provocan discriminación. Como consumidora, ni siquiera voy a lo más profundo de las cosas, es decir, la violación en la pareja o el sexo consentido, eso ya es como ir muy a fondo. Pero bueno, cuestión sistémica. Le digo, ¿cuántas ministras hay en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? 2.
Digo, ¿qué posibilidades tiene usted como jueza de llegar algún día a ocupar ese espacio? Ninguna. Le digo, eso también es discriminación y es violencia. Y así, ¿no? Nos fuimos reflexionando. Entonces, todas somos sobrevivientes de violencia. La violencia no es ese espectáculo mórbido que pasa en las noticias cuando asesinan a una mujer. La violencia es sistémica y se refleja en cada aspecto de nuestras vidas. Entonces, por eso, el feminismo callejero hoy se manifiesta de esta manera. Y también ya hay quienes están contabilizándonos como una clientela. Ya incluso dentro del feminismo institucional hay una suerte de organización, de movilización para ir a las escuelas, para hacer foros, obviamente eventos de presidium, como toda la vida se ha hecho desde esa visión, ¿no? Pues para capitalizar esta gran movilización. Lo que no calculan estas personas, sean hombres o sean mujeres, es que hoy día todas las mujeres que salimos a la calle, en su gran mayoría, no todas, porque también existen estas expresiones, estamos hartas, cansadas de las instituciones. Yo represento casos de violencia contra las mujeres como abogada, violación, feminicidio y trata de personas, y asesoro todos los tipos de violencia. De verdad, no hay situación más desgastante, ¿no?, que acudir a las instituciones de justicia en ese país. Muchas de las mujeres que salieron este 8 de marzo y que ya vienen saliendo desde años anteriores han sido víctimas de violencia y se han enfrentado a ese sistema de justicia. Entonces, querer capitalizar políticamente vía los partidos este movimiento es verdaderamente un absurdo. Nadie sabemos qué sigue en el feminismo. Nosotras, como bien lo dice Emilia, seguimos trabajando como lo hemos hecho desde hace muchos años. Obviamente se han ido transformando las vías de nuestra organización y de nuestra lucha. Yo, en lo personal, empecé en el feminismo institucional, mi de formación es licenciada en Derecho, y para mí realmente, después de una educación en colegios católicos de toda la vida, fue una revelación saber que no estaba loca. Encontrarme con una maestra en la universidad que, por cierto, hoy trata de frenar las denuncias dentro de la universidad. Entonces, eso para mí fue una revelación, fue un camino que yo seguí. Yo hice todo lo correcto. Yo fundé instituciones, creé protocolos, hice iniciativas de ley, foros de consulta, incidencia que le llaman, todo lo correcto. ¿De qué sirvió? Hoy nos matan 10 mujeres y niñas al día. ¿De qué sirvió? Si no hay una profunda reflexión de esas feministas que se sienten precursoras en sentido positivo de lo que hoy pasa, es un grave error. Porque el tema es que quizá, a pesar de nosotras, hoy las jóvenes están saliendo a la calle a denunciar las violencias que todas hemos vivido y que muchas callamos durante muchos años. Por eso, lo que hoy está sucediendo en México no es producto de la casualidad. En Zacatecas nosotros tenemos 3 años organizándonos en asambleas, en un ejercicio de democracia directa, de horizontalidad, en donde la voz de todas vale lo mismo. Hoy decimos, en el feminismo no hay jefas ni hay representantes. Este es un movimiento emancipatorio, no un movimiento para que algunas se empoderen en las posiciones políticas. La otra cuestión que me parece importante señalar es que sorprende, o no sé si sorprende, bueno, a mí todavía me sorprende, no sé si a ustedes, a lo mejor ustedes están más claros y claras que yo, el hecho de que la sociedad reaccione de manera tan virulenta, tan violenta hacia la organización autónoma de las mujeres, hacia las expresiones de autonomía política de las mujeres, y no reaccione de la misma manera ante la gran corrupción de este sistema político en el que vivimos. Es decir, en Zacatecas hay políticos, políticas que en 3 años se hacen millonarios, con casas, con mansiones, con automóviles, con todos los privilegios que jamás nos podríamos imaginar para nosotros y para nosotras. ¿Y quién está levantando la voz? Nadie absolutamente.
frente a esos actos de corrupción, frente a ese nepotismo, frente a esa negligencia, frente a esa simulación, nadie está diciendo nada. Pero no pueden ver a mujeres organizándose, no pueden haber mujeres rayando sus paredes porque reaccionan con un odio impresionante. Entonces, eso simplemente es una reflexión para volver al principio. ¿Cuáles son los efectos del Estado en México sobre la construcción de seres humanos y seres humanas, sobre la construcción de la sociedad que hoy tenemos? Me parece también importante señalar que en Zacatecas las jóvenes, además de sufrir los embates de la sociedad, están siendo criminalizadas por el gobierno del estado y por el gobierno municipal de Zacatecas. Hoy día estamos atravesando por una situación muy delicada, compañeros y compañeras, muy delicada. Nuestras compañeras jóvenes en febrero fueron haciendo acción directa en el centro de Zacatecas, fueron arrestadas por la policía municipal. Fueron trasladadas a los separos de la policía municipal, pasaron ahí toda la noche, lo cual es violatorio de la ley, es violatorio del mando de policía, del bando de policía y buen gobierno, porque en el artículo 130 este bando de policía y buen gobierno dice que se debe ser reincidente para estar arrestado o arrestada, ¿sí? Estas jóvenes no tenían antecedentes, no las dejaron comunicarse con nadie, las mantuvieron incomunicadas. Cuando llamaron las compañeras a buscarlas, se les dijo que no estaban ahí. Eso es el origen de muchas desapariciones forzadas en este país. ¿Qué sigue? ¿Que nos golpeen, que nos desaparezcan? Bueno, las liberan, se paga una multa y el gobernador del estado no se quedó contento. Dio a conocer videos de uso exclusivo de las instituciones de seguridad pública en los medios de comunicación, empezando por un periodista que cobra el gobierno del estado y después difundiéndolo en todos los medios que tienen convenio económico con gobierno del estado. Pues imagínense nada más de qué estamos hablando. Y cuando se publica y se denuncia esto, la gente reacciona amenazando a las activistas que rayaron la catedral y no indignada frente a esa violación, grave violación a los derechos humanos. Esa es la construcción de seres humanos que tenemos, eso es frente a lo que nos enfrentamos realmente, porque es muy fácil decir, el sistema patriarcal y capital, no, somos todos y todas estamos contribuyendo a esto. Luego, nosotras presentamos una queja ante la Comisión de Derechos Humanos, hasta la fecha, se presentó el 18 de febrero, no ha habido un pronunciamiento de la presidenta de la comisión y mucho menos una recomendación. Volvió a suceder el día de la marcha, todas muy contentas y muy felices, no pasó nada. Estábamos reunidas, dos compañeras se dirigieron a su casa y entonces en la Plaza Bicentenario tres policías municipales, dos mujeres y un hombre, las interceptaron. ¿Qué hacen aquí? Y entonces ellas dijeron, no, pues vamos a nuestra casa, vamos a tomar un taxi del otro lado del boulevard, porque estaban del lado de la Bicentenario. Y entonces los policías les dicen, ya hicieron su desmadre, burlándose evidentemente, ¿no? Ya vienen de su marcha, ya vayan con Dios. Y entonces mi compañera, porque es una mujer digna, ¿verdad?, le dice, Dios no existe. Y el policía, evidentemente enfurecido, con las otras dos policías, se va sobre de ellas, las esposan como viles criminales, ¿no? Las suben a la patrulla, se las llevan a los separos y la vuelven a aplicar. 6 horas de arresto. 6 horas de arresto. Incomunicadas, sin llamar a su abogado, sin decirles, tienen derecho a una multa y a irse a su casa. Ellas traían dinero para pagar una multa, aunque tampoco debieron haber sido, no debieron haber permanecido en los separos porque tampoco eran reincidentes, ¿sí? Entonces, esto es, sí
sistemático, ¿ven? Y esas jóvenes son un ejemplo de muchos chavos y chavas que viven esas arbitrariedades sin el respaldo de un movimiento que lo denuncie, y nadie dice nada. Entonces esa es la situación grave que estamos viviendo. Por estos hechos se presentó otra queja ante la Comisión de Derechos Humanos. No sabemos, vamos a esperar, porque se crean burocracias, una, otra, y no sirven para nada. Nosotras hemos participado de la creación de agencias del Ministerio Público especializadas para investigar el delito de feminicidio. ¿Saben ustedes cuántos agentes del Ministerio Público hay para investigar todos los feminicidios del Estado? 2, con 4 policías ministeriales, 70 carpetas de investigación. Es una burla. Yo, que llevo varios feminicidios, le pido al Ministerio Público que solicite una colaboración para una pericial de la cual no tienen expertise en la Fiscalía de Zacatecas, a la Fiscalía General de la República. Hablo yo con la fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General, le abro las vías, todo, le digo, mire, mande un oficio dirigido a fulano de tal con copia a la fiscal y todo se lo doy. Hace 2 semanas no lo puede hacer. ¿Sí? Entonces, frente a eso nos enfrentamos, pues. Entonces, la Comisión de Derechos Humanos, ¿no?, tal parece también que es una burocracia más que está contribuyendo a esta simulación, negligencia y corrupción, porque estar cobrando sin hacer el trabajo es corrupción, ¿sí? No solamente es negligencia, es corrupción. No pueden estar viviendo de nuestro dinero si no hacen lo que les corresponde. Hoy día, lo que nosotras pedimos ya no son más burocracias. Queremos que se castigue a los responsables de la violencia contra las mujeres, sean policías, o sea quien sea, o sea la pareja. Lo más grave de este sistema y de lo que no se habla es que si los esclavos hubieran estado enamorados de su dueño, pues no se hubiera abolido la esclavitud. El problema es que las mujeres amamos a nuestros agresores. El amor es el instrumento más pernicioso del patriarcado. Y ese es el problema. Por eso, este es un proceso emancipatorio desde ahí, desde cómo nos relacionamos con los hombres de nuestra vida. Padre, hijos, pareja, quien sea. Otra cuestión que les decía que es importante es que se han discursado derechos de mujeres y niñas desde 1975, que se realizó la primera conferencia mundial de las mujeres. Por cierto, en México el país ha firmado varios tratados internacionales, todos los que existen en materia de derechos humanos de las mujeres. México los ha firmado, los ha ratificado, presenta informes a sus comités, todo perfecto. O sea, en ese sentido todo perfecto, ¿no? CEDAW, Belén do Pará, la Convención Americana, todo. Pero eso no se ha respetado en los hechos. Se han creado instituciones. El Instituto Nacional de las Mujeres tiene 20 años de haber sido creado. De ahí derivaron los institutos estatales, los institutos municipales, los centros de justicia para las mujeres, las agencias del Ministerio Público para investigar delitos sexuales, violencia familiar, delitos por razones de género. Todo un entramado institucional que no funciona. A las mujeres, desde esta construcción de los derechos humanos, se nos invita a estudiar. ¿Para qué? Para ir a las universidades, a las primarias, a las secundarias, a las preparatorias, a ser agredidas sexualmente. Porque estos no son casos aislados, compañeros y compañeras. Yo llevo varios casos de niñas y niños que han sido violados por intendentes, por profesores en preescolares, en primarias. Se nos invita a estudiar, ¿para qué? Para adoctrinarnos, para aprender cosas caducas que no tienen ninguna aplicación en la actualidad. A las mujeres se nos invita también a denunciar. ¿Para qué?
para ser revictimizadas por las instituciones de procuración y administración de justicia. A las mujeres se nos invita hoy a trabajar remuneradamente. ¿Para qué? Para regresar a la casa a cumplir dobles y triples jornadas, lavándole los calzones al hombre con el que vivimos y a toda la familia. Entonces se discursan muchos derechos que en los hechos no se cumplen. Precisamente ese es el divorcio entre el andamiaje institucional, entre las leyes que le dan origen y la realidad de la gran mayoría de las mujeres en este país. Porque no podemos negar que en este sistema capitalista y patriarcal, las mujeres somos las más afectadas en este escenario. Porque hasta el más humilde obrero, ya lo decía Emilia con otro ejemplo, hasta el más humilde obrero tiene privilegios en la intimidad, porque tiene una mujer dispuesta a tener sexo y a servirle de comer. Entonces, ahí habría que analizar cuál es nuestra posición como mujeres en términos del sistema. Entonces, justamente cierro diciendo, hoy desde el feminismo cuestionamos el poder en todas sus formas, como una construcción masculina y patriarcal. Esa es mi posición dentro del feminismo. El feminismo en el que yo creo es el feminismo de todos los días, el feminismo horizontal y el feminismo que construye en ejercicios de democracia directa, donde no hay líderes, ni lideresas, ni representantes, ni partidos, ni instituciones. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Mara Muñoz su intervención, y para abrir más este espectro de reflexión de esta tarde, pues damos el micrófono a nuestras y a nuestros invitados para que compartan experiencias o bien hagan alguna pregunta en específico a nuestras invitadas.